Hola, buen día. Buen día, profe. Bien, esperamos un segundito más a ver si se suma alguien más. O somos re pocos. Bien, mientras esperamos que se sume alguien más, alguien que me quiera comentar algo del parcial, qué les pareció, algo. A mí particularmente me pasó que fue el primero de todos, Oh, creo. En el día sí, sí, estaba como bueno. Y el primer punto ya me empezó a agarrar un pánico y me puse en blanco y por eso me empecé a estresar. Pero después pude resolver como que dije, bueno, tengo que buscar los otros puntos, no me puedo quedar acá. ajá, Y nada, y ahí pude resolver. Mágicamente fue la trigonometría que me tranquilizó, pero ajá, nada, eso, con tu ayuda, si no tenía tu ayuda, me quedaba ahí como medio traumada en el medio de la claro. prueba. Alguien más que quiera. ¡Ay, qué bueno! Sí, igual creo que los ayudé más que lo que debía, pero bueno, sí sé que es por ahí el primero o los primeros exámenes que están teniendo. Y es algo que tienen que trabajar ustedes, o sea, los nervios, la ansiedad, todo un poco, porque, o sea, es así, o sea, el ritmo de estudio es eso, ¿sí? Así que, bueno, nada. Yo les puse, no sé si alguien lo llegó a ver, si no les muestro cómo o dónde, que en el Google Site está colgado ya cosas sobre esto que vamos a ver hoy. No sé si lo llegaron a ver, ahí igual se los comparto. O sea, ustedes en el Google Site es que buscaban cualquier profe y podían ir a apuntes de clase y acá tienen un montón de info, ¿no? Que está obvio relacionado con lo que voy diciendo. Bueno, acá están todos los temas, o sea, tienen acá de la material de la práctica cero, sobre gráficos, inecuaciones, funciones, límites. Bueno, ya colgaron, me colgaron derivados. O sea, ustedes tocan acá y pueden buscar acá el material. Vamos a hablar de estos casos
y, o sea, pero ustedes este material lo tienen. Si yo vamos a comentar un poco de qué se trata todo esto. ¿Bien? No sé si lo habían llegado a ver o sabían que estaba eso colgado ahí. Sí, sí, pero no se entiende tanto, que No se entiende como una tanto, pero clase bueno, sea hablar. con la clase lo vas a terminar sacando. Eh, Así que bueno, nada, hoy la idea es explicarles la parte básica de derivadas, cómo calcular una derivada, y el martes que viene vamos a meternos de lleno en los que serían los dos ejercicios tipo parcial. El parcial va a tener 4 ejercicios, va a ser como el que tuvieron, nada más que son más fáciles porque son 4 ejercicios, o sea, 2 van a ser de derivadas, 2 van a ser de integrales, ¿sí? Los que son de derivadas va a ser uno sobre calcular una recta tangente o una pendiente de una recta tangente, que después vamos a ver la clase que viene qué es eso, y después vamos a hacer un estudio de funciones, que eso ustedes, si bien ya saben cómo se hace, todavía no lo aplicaron directo en la materia y seguramente en el cole tampoco. Entonces, nada, es nuevo, pero ustedes ya indirectamente saben cómo se hace. Y con respecto a la segunda parcial, a la otra parte tiene que ver con integrales. ¿Sí? Integrales también va a haber 2 ejercicios de integrales. Uno que va a ser calcular una integral, van a tener que fijarse qué método tienen que aplicar, nosotros vamos a ver todos los métodos. Y el otro ejercicio va a ser un ejercicio que va a ser un área encerrada entre 2 funciones. ¿Sí? Entonces, nada, entre 2 funciones o más. Así va a ser el parcial, son 4 ejercicios. ¿Sí? Entonces, wow, ¿cómo arrancamos? Arrancamos hoy con parte de derivadas comunes. La clase que viene vamos a ver cómo se hacen estos 2 ejercicios tipo parcial. Y el viernes 27 vamos a hacer un repaso general de todo. Acá yo lo que les voy a pedir es que esta semana, yo sé que es una semana con mucha info, es muy intensa, pero necesito que ustedes le metan pila. ¿Por qué? Porque nosotros a partir del martes 31 hasta el martes 14, mejor dicho, hasta el martes 21 de junio, vamos a calcular integrales. ¿Y cuál es el problema? El problema radica en que si ustedes no pueden calcular una derivada, no van a poder resolver integrales. Entonces, esa es la dificultad. Si ustedes en esta primera parte no entienden, bueno, estamos como complicados porque, o sea, no van a poder avanzar, ¿sí? Y van a tener la clase de repaso el viernes 24, y si no me cambian nada, el martes 28 sería el segundo parcial, que vamos a ver en qué se ve, ojalá sea la misma, que ustedes ya conocen, saben cómo ir. Después el viernes 1 de julio habría una clase de repaso para aquellos que tengan que dar algún recuperatorio de algo. Perdón, ¿cuándo dijiste que iba a ser el parcial, profe? El parcial, si no me cambian nada, el parcial va a ser el 28 de junio, ¿sí? Sería el martes 28 de junio. Si no me cambian nada, y vamos a ver en qué sede es, por ahí es en la misma que fuimos en el primer parcial. El viernes 1 sería la clase de repaso por si alguno tiene que recuperar. El martes 5 sería el recuperatorio. El 8 de julio sería la lectura de nota final. ¿Estamos? O sea, así sería esto. Anotaron las fechas, alguno tiene alguna pregunta. Las notas seguramente la semana que viene. O sea, las notas del primero. O sea, antes que me pregunten, seguramente las notas del primero estén la semana que viene. O sea, todavía no llegué a corregir toda la pila de exámenes que tengo. Así que nada. Les pido que me aguanten un poco porque me estoy organizando, ya una materia la terminé de corregir entera, después tengo las 2 comisiones de matemática que no los corregí todavía, y entre los 2 cursos son como
150 exámenes, así que aguántenme un toque, que seguramente la semana que viene las vamos a tener, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algo más? Parece que no. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar con derivados. Otra de mis clases favoritas. Perdón, profe, las Sí, integrales no eran como la inversa de las derivadas, como así las exponenciales y las logaritmos o así. exacto, pero justamente ahí es donde está el problema, porque ustedes cuando tengan que sacar una integral, o sea, se van a equivocar. Al principio les va a costar, no es de malo, les va a costar. Y son inversas. Entonces, si ustedes no pueden derivar, no pueden sacar una integral. O sea, no hay forma. ¿No? Ya van a ver por qué les digo, porque para calcular integrales van a tener que usar una tabla, para derivadas también, y cuando les preguntamos cuál es la integral de tal función, y en vez de contestarme la tabla de integrales, me contestan la tabla de derivadas, bueno, nada. Les va a costar, ¿sí? O sea que vamos a estar practicando bastante sobre eso, pero bueno, sí les pido, métanle mucho a estas primeras clases que vamos a tener ahora, porque, o sea, son claves. Yo igual la tengo más que claro que el primer día después del parcial es una bastante deserción. O sea, ya lo tengo como reasumido eso. Bien, ahí ustedes están viendo mi pantallita, ¿verdad? Mi pizarra. Sí. Bueno, genial. Bueno, entonces vamos a arrancar con las derivadas. Las derivadas, o sea, nosotros cuando buscamos derivadas lo que vamos a estar tratando de buscar es cómo son las variaciones en un momento dado, si va a variar en forma positiva o negativa, y nos va a poder permitir sacar o una ecuación de una recta tangente, que vamos a ver la clase que viene qué es, ¿sí? O bien si hay crecimiento o decrecimiento en una función, que eso es lo que nosotros llamamos estudio de funciones. ¿Está? Cuando hablamos de variación, estamos hablando de un valor de x0 y un valor de x, que a eso le vamos a llamar delta x o variación de x, y acá le vamos a llamar delta y o variación de y, que nos va a permitir saber si la función va a ser creciente o decreciente. Y esto lo vamos a aplicar haciendo derivadas y con cosas que ya conocemos y sabemos de nuestras funciones, ¿sí? ¿Cómo se calcula una derivada por definición? Para calcular una derivada por definición vamos a tener que aplicar límites. Ahora vamos a ver cómo se calcularía el límite, cómo sería. Se haría un límite cuando x va al 0, perdón, al revés. Es un límite cuando delta x tiende a 0 de nuestra función. ¿Sí? O sea, de la variación de y la variación de x. ¿Está? O sea, sería este límite el que hay que calcular. En funciones lo vamos a tener, como es lo que vamos a ver nosotros, lo vamos a tener expresado de otra forma. ¿Sí? Lo vamos a tener expresado, o ustedes lo van a encontrar expresado así. Van a encontrar como límite cuando x0, que era nuestro valor de acá, se acerca al 0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Esto es calcular una derivada por definición. O sea, cuando ustedes calculan esa derivada, le va a pasar que, recuerden que el límite era, en principio, ver a qué valor se acerca toda esta cuenta cuando la x0 se acerca al 0. Entonces, estos dos valores van a ser iguales porque es reemplazar a la x por ese valor.
Y acá va a ser, no, perdón, acá es cuando x se acerca a x0. Cuando x tiende a x0. Ahí. Entonces eso hace que cuando lo querramos resolver nos va a dar un límite indeterminado, y esa indeterminación la vamos a tener que salvar de alguna forma, ¿sí? Vamos a hacer algún ejemplo como para que lo entiendan, ¿sí? Supongamos que tenemos nuestra función f de x. Nuestra f de x es igual a x al cuadrado más, menos 3x más 1. ¿Sí? Y nos da nuestra x 0 que vale 2. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula de límite para poder calcular todo esto. Si calculamos nuestra fórmula de límite, hacemos el límite cuando x se acerca a qué número. En este caso sería al 2. ¿Bien? ¿Cuál es nuestra función f de x? Nuestra función f de x va a ser x al cuadrado menos 3x más 1. ¿Bien? Menos f de x0. ¿Qué es f de x0, chicos? En la función reemplazas por la x0. Exacto, o sea que vamos a hacer una cuenta. Vamos a hacer 2 al cuadrado 4, menos 3 por 2 es 6, 4 menos 6 es menos 2 más 1 es 1. Es lo mismo decir x 0, como escribiste antes, como x inicial y ya está, porque me confunde un poco que tenga una Como x. quiera. Ok, Igual, yo gracias. te estoy explicando esto para que entiendas lo básico, pero después vas a usar una tabla, ¿sí? No hay problema. Que Ok, la tabla y gracias. la hoja de fórmulas la van a tener como tuvieron la del primer parcial. Bien, lo repetimos. Ahí va. Lo que vos tenés es, hacemos, para calcular una derivada, vamos a calcular la derivada por definición, o sea, aplicando esta división, este cociente que se llama cociente incremental porque trabaja sobre las variaciones. Entonces yo acá puse un ejemplo. El ejemplo es que nuestra función sea x al cuadrado menos 3x más 1, y nuestro x0 es 2. Entonces, cuando nosotros calculamos eso, ¿cómo lo hacemos? F de x es f de x, ¿sí? Y f de x0, como viene ahí portado acá, es reemplazar la x por 2 en la función. Si yo reemplazo la x por 2 en la función, hago 2 al cuadrado 4, menos 3 por 2 es menos 6, 4 menos 6 es menos 2 más 1, menos 1. Genial. Y en la parte de abajo es como que ustedes tendrían x menos 2. ¿Estamos hasta acá? Entonces ustedes cuando lo van a resolver, van a hacer una mini cuenta primero y van a ver qué les va a pasar. Si ustedes hacen el límite cuando x tiende a 2, ustedes van a tener x al cuadrado menos 3x, y acá va a ser menos 3x más 2. ¿Por qué? Porque tienen menos menos 1. Entonces acá se va a convertir en más 1, y 1 más 1 es 2. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? No, 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 repetís eso, por favor. Uy, es muy temprano en la mañana. Acá tienen 1 y acá tienen menos menos 1. Se vuelve 1 positivo. No sé si eso sí, pero 1 más 1, 2. como... Hacen 1 más 1, 2. O sea, lo único que hice Sí, fue sí, eso. no, no, esa no es la duda. Sino ¿Ah? como cuál es el procedimiento siguiente que estás haciendo ahora. Lo único que hice fue sumar. Y ahora vamos a ver qué hacemos. Bien, lo único que hice yo fue juntar estos dos unos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes los juntan, les va a quedar más 2.
Si ustedes resuelven este límite, ¿cómo les da este límite? Chicos, ustedes límites ya conocen. ¿Cuánto da este límite? -1. Hacemos la cuenta, reemplacemos a la x por 2. Ya se olvidaron del límite. ¡Wow! 0/0. Sí, Bien, perdón. bien, Es Rodri, da verdad, 0 sobre... indeterminado. Bien, uno que me leyó algo. 0/0. O sea, les va a pasar siempre que cuando ustedes hagan esta parte, les va a quedar un 0/0 indeterminado. ¿Cómo resolvían 0/0 indeterminado? ¿Se acuerdan? Tenemos que, sí. Ay, ahora me da miedo, no sé si hablar o no. Dale, total, no pasa nada. Si se equivocan, estamos practicando, estamos aprendiendo todos juntos. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Resolvente arriba. Vamos a hacer la resolvente arriba, o sea, había que factorizar en el numerador y en el denominador de forma tal que yo después pueda simplificar algo de arriba con algo de abajo y pueda resolverlo, ¿sí? Si yo hago eso, o sea, si ustedes tienen x al cuadrado menos 3x más 2 y aplican A1, B menos 3 y C2, ustedes esto lo resuelven y x1 supuestamente les da 2 y x2 les da 1, ¿verdad? Entonces tenemos x menos 2 por x más 1, ¿no? Perdón, al revés, x menos 2 por x menos 1. ¿Hasta acá vamos bien? A mí lo que no me quedó claro, que me confundió, fue lo del principio. El resto lo estoy entendiendo, pero ¿de dónde salió lo de 1 menos 1? No es que no entiendo cómo cambiar de -1 a +1, sino que Vos lo que hiciste haces ahí. es reemplazar, vos tenés f de x es todo esto, o sea, acá lo transcribí. O sea, yo estoy haciendo esta fórmula. O sea, su fórmula básica es esta. Entonces, vas tomando en cuenta los datos que tenés. F de x es esto. Pongo todo Sí. eso. ¿Bien? Y f de x0 es reemplazar. Yo no lo puse, pero lo vamos a hacer para que lo tengas más a mano. Para hacer f de x0, Ah, ese resultado. Ok, hacer ok. f de 2. Cuando haces f de 2 te da -1. ¿Por qué? Porque ahí, como nos decía muy bien Cami, hacemos 2 al cuadrado, 4. Menos 3 por 2 es 6. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 más 1 da -1, que fue lo que pusimos acá. Listo, listo. Ahora sí, gracias. No, nada. Por eso les pido que a medida que no van entendiendo, hagan eso, pregunten, porque, o sea, acá todos los temas están relacionados y si no saben derivadas, este parcial para mí es mucho más fácil que el primero. Si ustedes no saben derivadas, no van a poder avanzar. Bien. Profe, Sí, Cami. esta fórmula es la misma que si yo en vez de ¿Usas la H poner, vos? claro, Sí, es la misma. ok, ¿Viste? Te lo dije yo antes que me preguntes, ¿viste? Ya te dije, hay gente que usa, creo que vos, Cami, lo usás con límite cuando H tiende a 0, ¿verdad? claro, claro. Es lo mismo, estamos hablando de lo O mismo. sea, es como que se me simplifica igual después, pero Claro, te va a pasar te va a pasar exactamente lo mismo. Es lo mismo. listo, genial. Buenísimo. Bien, y entonces ahora lo que van a hacer es, ¿qué hacían después que hacían el 0/0? Factorizaban, ustedes hicieron la resolvente, que la conocen mejor que yo. ¿Qué hacen después? Cancelas. Vamos a simplificar lo que se puede. O sea, este x menos 2 con este x menos 2 y hacen el resultado del límite. ¿Cuánto les da este límite? 1. 1. Este límite da 1. Esto significa, por ahora significa lo que les digo, cuando avancemos con las clases van a ver que este número significa otra cosa. Por ahora ustedes lo que van a decirme es que
si nosotros calculamos la derivada de esta función en x igual 2, la derivada nos va a dar 1. ¿Está? Por ahora ustedes tienen que quedarse con eso, que si ustedes resuelven la derivada de esa función en x igual 2, nos da 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cri, 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 cri. sí, sí. Bien, si yo cuando mando algún WhatsApp y pregunto algo en el trabajo, les digo, y mando algo y no me responden nada, les pongo un grillo, como diciendo nadie me contesta. Buenísimo. Nada. Eso es una función, una derivada en un valor puntual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reemplazando, ¿sí?, a la x por 2. O sea, este valor de 1 no va a ser para cualquier valor de x, sino que va a ser solamente para x igual 2. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros queremos ver es cómo hacemos eso para cualquier función. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a buscar cómo calcular una función derivada. ¿No era con infinito el límite? ¿O leí mal y entendí mal? No, Bien, en la tarea. leíste re mal. No, no es con el límite al infinito. Para calcular una función derivada vamos a hacer lo mismo. Supongamos que tenemos nuestra f de x. Ah, no, 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 era la cero, pero como que decía que no podía ser positivo y negativo, como que tenía que ser las dos, algo así puede ser. Decime si estoy entendiendo mal porque lo leí ahora a la mañana. Claro, puede ser, más o menos. Sí, a la mañana a ustedes les cuesta leer. A mí me encanta leer a la mañana. Me encanta dar clases a la mañana, siempre me levanto de muy buen humor. Bien, bueno, tenemos esto y vamos a calcular la derivada, pero en general. Para calcular la derivada en general, la función derivada, para cualquier valor de x. Fíjense que antes trabajamos solamente con x igual 2. Por eso el resultado nos dio un número. Yo ahora no quiero que el resultado me dé un número. Quiero que me sirva para cualquier valor de x. ¿Está? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un poco lo mismo. Vamos a hacer un límite. ¿Sí? Cuando x tiende a x0 en nuestra función menos la función valuada en x0 sobre x menos x0. O sea que nosotros tenemos que resolver ese límite. Entonces, si nosotros lo resolvemos, fijémonos lo que nos pasa. Nos termina pasando que tenemos el límite cuando x vale x0 y nuestra función es x cuadrado. Si evaluamos la función en x0, nos va a quedar x0 al cuadrado, ¿verdad? Y abajo tenemos x menos x0. Como esto de arriba, no sé si se dan cuenta, es una diferencia de cuadrados, no sé si se dieron cuenta, porque los dos términos están elevados al cuadrado. Nosotros esto lo habíamos visto los primeros días de clases, cuando vimos las propiedades y todo eso. Se podía escribir como x más x0 por x menos x0. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esta propiedad? Cuando ustedes tenían a al cuadrado menos b al cuadrado, era a más b por a menos b.
Eso es esto que hice acá. ¿Bien? ¿Para qué hicimos eso? Para poder cancelar otra vez. Para poder simplificar de nuevo. Y nos quedó x más x0. Entonces, ¿cómo nos da el límite? Si nosotros tenemos x más x0, nos van a dar 2x0, ¿estamos de acuerdo? Sí. Que 2x0, como x y x0 son iguales, nosotros podemos decir que esto es 2x, ¿estamos de acuerdo? Como yo hice el límite cuando x va a x0, decir 2x0 o 2x es lo mismo, ¿estamos? Profe, perdón, me quedé en una parte. ¿Por qué pusiste x0 al cuadrado en los primeros pasos? No lo acabo de ver. Acá. Sí. La función es reemplazar a la, acá, cuando vos tenés que hacer esta parte de acá que dice f de x0, es reemplazar a x0 en la función. Yo reemplazo a la x por x0. Entonces, x0 al cuadrado. Ah, Siempre piensen que f de sí. x0 es reemplazar a la x por x0 en la función original. Yo sé, igual está re bien, Rodri, que preguntas. O sea, sé que esta primera parte como que cuesta. ¿Sí? Dale, sí, sí, No gracias. pasa nada, es re normal. Igual esto, o sea, quiero que lo entiendan, pero no lo van a terminar aplicando. O sea, yo les tengo que explicar de dónde salen las cosas, ¿sí? Ustedes van a terminar aplicando la tabla y la van a poder tener el día del parcial, ¿sí? Bien. Y todos tienen claro, todos entendieron que 2x0 es lo mismo que como 2x, porque si es un límite cuando x va a x0, ¿no? 2x0 o 2x es lo mismo, ¿sí? Con eso podemos decir que si nosotros tenemos una función f de x, que es igual a x cuadrado, la derivada va a ser 2x. ¿Está bien? Y a la derivada la vamos a expresar con f' de x, una tilde arriba de la f' de x. Esa es la simbología, la nomenclatura de derivadas. La derivada de x nos da 2x. La función derivada es 2x. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiera calcular la derivada de x cuadrado en x igual 2, bueno, reemplazo acá la x por 2. Si quiero la derivada de x al cuadrado en 8 millones, bueno, reemplazo la x por 8 millones en la función derivada. Y así, o sea, esta función es una función derivada, pero general. Se puede aplicar a cualquier valor de x. ¿Estamos? Bien. ¿Lo entendieron lo que dije? Por ahora sí. Por ahora, sí. Buenísimo. Vamos, porque yo estoy queriendo tratar de ver cómo lo puedo ir mezclando con los ejercicios. Ay, no, profe, estaba mirando. Ajá. Ay, vamos a tener que calcular valores críticos y todo eso, ¿no? Ay, sí, claro que sí. Vamos a tener que buscar los puntos críticos. Sí, pero más adelante, todavía no. Buenísimo. Entonces, nada, vamos a ir pensando qué pasa, ¿no? Con algunas propiedades de todo esto. O sea, vamos a ver las propiedades, ¿no? Va a haber varias propiedades. Yo voy a explicarle las propiedades y después vamos a ver cómo se aplican, ¿sí? La primera propiedad es que si ustedes tienen dos funciones sumadas o restadas, pueden calcular
y quieren calcular la derivada, ¿no? Obviamente, ustedes quieren calcular la derivada. Ustedes pueden calcular la derivada de cada una. Es como que se puede separar. ¿Estamos? Tenemos las dos funciones sumadas y las queremos derivar. Podemos sumarlas y después derivar, o podemos sacar la derivada de cada una. O sea, como que las derivadas admiten que nosotros calculemos la derivada de cada término. ¿Sí? Si alguien después, o sea, yo le voy a explicar las fórmulas, o sea, todo esto sale de algún teorema, hay demostraciones, el que quiere las demostraciones me las pide, yo la verdad que no los voy a volver loco con demostraciones que no vienen al caso y que no se las vamos a tomar en el parcial, ¿sí? Pero si las quieren, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, a mí me apasiona esto, así que cero drama. Ustedes lo que tienen que quedarse es con que se puede sacar la derivada por cada término, ¿estamos? Vamos a la propiedad número 2. La propiedad número 2 dice así. Tenemos dos funciones que están multiplicadas y las queremos derivar. ¿Bien? Bueno, acá no se puede separar. Hay que aplicar una fórmula que esto va a estar dentro de las tablas y las cosas que van a tener. Entiendo que la van a tener en la hoja de fórmulas, ¿sí? Esto se calcula haciendo la primera función derivada por la segunda función sin derivarla, más la primera función sin derivarla por la segunda derivada. Después vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios, así que chicos, tranqui. Por ahora quiero que entiendan las propiedades. O sea, cuando ustedes tienen dos funciones multiplicadas y las quieren derivar, hacen a la primera la derivan, a la segunda no, la escriben tal cual se las dan en el ejercicio, ¿sí? Más la primera sin derivarla, o sea, la escriben tal cual la tienen, por la segunda derivada. ¿Bien? Vamos a la propiedad número 3. ¿Qué cosa no entendiste, Jessy? Así trato de ayudarte. O sea, por ahí cuando veamos un ejemplo lo vas a entender cómo se aplica, porque por ahora por ahí no se entiende, sé que es medio chino. O sea, cuando vos tengas una multiplicación de dos funciones, supone que tenés una función que es x al cuadrado, ponele que una función es x al cuadrado y otra función es, no sé, estoy inventando. Voy a inventarlo, no copien esto, porque yo no lo voy a resolver, ¿sí? Supónganse que f de x cuesta x cuadrado y g de x cuesta e a la x. Ustedes para aplicar esto van a hacer a x cuadrado, lo van a tener que derivar, después vemos cuánto da. Y a g de x la copio literal como es, la copio exactamente igual, más la primera función no la derivo, la copio literal como está, por la segunda la derivo, e a la x la tengo que derivar. Después vemos cómo se calculan esas derivadas que están entre paréntesis, porque todavía no vimos la tabla, ¿sí? Pero la idea es que ustedes tienen dos funciones que están multiplicadas y hacen la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Así funciona. No sé si fue un poco mejor. Genial. Ahí se corta y volvemos y seguimos, ¿dale? Con la tercera propiedad.
Bien, bueno, vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad es parecida a la anterior, pero al revés. Acá vamos a tener dos funciones que se están dividiendo entre sí. Entonces, la fórmula es la siguiente. La primera derivada, o sea, la de arriba derivada, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la segunda sin derivar al cuadrado. ¿Estamos? Acá lo mismo que les dije antes. Hagan de cuenta que tienen dos funciones que se están dividiendo entre sí. Entonces, ustedes tienen que hacer la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Bien? Sí, profe. Genial. Y con esto nosotros lo que vamos a hacer es aplicar, ahora explicar, mejor dicho, cómo funciona la tabla de derivadas. O sea, ustedes a partir de ahora van a calcular estas derivadas con tablas. Yo los voy a ayudar para calcular esta tabla de derivadas. Pero esa tabla no dependía de justamente estas reglas, o me acuerdo mal. Lo que pasa es que están relacionadas. O sea, ¿por qué? Porque vos podés tener una tabla de derivadas para calcular cómo se hace una función puntual. ¿Qué pasa? Cuando vos tengas por ahí dos funciones multiplicadas, vas a tener que aplicar todo lo que estuvimos viendo, ¿entendés? Ok, ok, gracias. Entonces, bueno, nada. Vamos a ver esta tabla de derivadas. Esta tabla de derivadas, ustedes el día del parcial las van a tener. O sea, acá tenemos nuestra función f de x y acá vamos a tener nuestra función derivada. Nosotros vamos a tener que, por ejemplo, la derivada de un número, acá es un número común, un número real, ustedes ya saben lo que son los números reales, la derivada de un número real nos va a dar 0. La derivada de x nos va a dar 1. La derivada de un número por x nos va a dar el número. Hasta acá viene como fácil. Y acá se nos empieza a complicar un poquito, ¿sí? Si tenemos que calcular una función que sea x elevado a la algo, por ejemplo, x al cuadrado, o x al cubo, o x a la cuarta, para poder calcular la derivada, van a hacer lo siguiente. Al exponente lo bajan multiplicando, y después el nuevo exponente le restan 1. Después vamos a ver ejemplos, así que no se asusten. Por ahora les estoy dando la tabla, ya vamos a ver ejemplos, ¿sí? Después, si nosotros tenemos e a la x, la derivada de a la x, por suerte, para nosotros es e a la x. Perdón, profe, ¿lo que dice kx es k por x? Está por x. Ah, ok. La derivada de a la x es e a la x.
La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 por raíz de x. Y para que no se sientan muy mal a los que ¿a quién le gusta trigonometría de los presentes? A mí ahora. A vos, bueno, listo. Entonces vamos a sacar las derivadas también de las trigonométricas. La derivada del seno de x va a ser el coseno de x. Y la derivada del coseno de x va a ser menos seno de x. Y tangente también vamos a calcular. No, gracias a Dios, no, porque cuando ustedes calculan la tangente, que no la calculamos nosotros, piensen que la tangente es lo mismo que seno dividido coseno. Entonces lo plantean como una división, ¿sí? Pero no lo vamos a calcular nosotros. Esta sería más o menos su tabla de derivadas con lo más básico, ¿sí? Pero esto no es lo peor es lo que vamos a ver ahora. Hasta acá igual Mazo va. Sí, profe, pero no asuste. No los asustamos. Bueno, no los asustamos. Bueno, vamos a ver lo que nosotros llamamos la última. Vieron que yo acá puse propiedades o reglas de derivación. Vamos a ver lo que sería para nosotros la última de esas, que es la 4, pero yo la doy después para no asustarlos, justamente, es calcular una derivada de una función compuesta. Ustedes saben lo que es una función compuesta, ¿verdad? Una función entre otra función. Exacto, muy bien. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos f o g? Cuando ustedes hacen f o g y lo quieren derivar, se aplica lo que se llama, es muy conocido por nosotros como regla de la cadena. Entonces, acá el problema que tienen con la regla de la cadena es, yo les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan, porque si no, no lo van a entender, es que tienen que derivar de afuera hacia adentro. Entonces, yo les voy a explicar un ejemplo para que la puedan entender. Y después vamos a la guía. Por suerte vamos a tener tiempo para hacer varios de la guía. ¿Cómo funciona esto? Bueno, de afuera hacia adentro. Supongamos que tenemos una función que es e elevado a la 2x más 1, por ejemplo. ¿Cómo calculamos la derivada? Ustedes tienen que entender que esto es una función compuesta. Es como si f de x, yo como para que lo puedan visualizar, el ejercicio va a decir e a la 2x más 1. Si ustedes lo quieren visualizar, es como que f de x costara e a la x y g de x es 2x más 1. Entonces, cuando ustedes hacen f o g, llegan a esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se deriva? Se deriva, como dije yo, de afuera hacia adentro. Entonces, lo que van a tener que hacer es aplicar la tabla. ¿Cómo es lo de afuera? ¿Qué es lo de afuera? ¿El 2x más 1 o la exponencial? La exponencial. Perfecto. Entonces, ¿cómo es la derivada de la exponencial? F. Es la misma. Entonces, como la derivada es la misma, vamos a poner e a la 2x más 1. Entonces nosotros ahí ya derivamos la exponencial, que era lo que estaba afuera. ¿Qué es lo de adentro? 2x más 1.
¿Cómo es la derivada de 2x más 1? Bueno, miran acá. La derivada de 2 por x, ¿cuánto da? Acá, ¿Cuánto? de acá. 2, 2, perfecto. ¿Y la derivada de 1, cuánto da? La derivada de un número, 0. 0, perfecto. O sea que ustedes van a poner 2 más 0. Y acá con un por multiplicando. Ustedes derivaron de afuera hacia adentro. Ah, ¿ese se multiplicaba? Pensé que se sumaba. Exacto, se va uniendo con un por. ¿Por qué la derivada de 1 da 0? La derivada de cualquier número es 0. Está en la tabla, fíjate. La derivada de cualquier número da 0. Claro, porque cada cualquier número no. K es cualquier número real. Ah. ¿Está, Ale? Genial. Ahora, el problema no lo tenemos en esta función. Esta función es una función bastante sencilla, pero si a mí se me ocurriera, no sé, e elevado a la 2x más 1 por, no sé, x menos 3. Bueno, ahí se va complicando, porque, o sea, como que tengo una cosa dentro de la otra, y ahí se va, esto es donde se les empieza a complicar a ustedes. Esto es una función sencilla. ¿Cuál es el problema de esta regla de la cadena? Que ustedes van derivando de afuera hacia adentro, y a veces les va a pasar, y yo me río mucho en esa parte, no saben cuándo termina, porque ustedes tendrían que hacer 10 millones, La otra regla, ¿no? van multiplicando todo lo que tienen. ¿Se entiende? O les voy a dar otro ejemplo. Si ustedes tuvieran, así es una cosa, si ustedes tuvieran, no sé, les voy a dar un ejemplo muy feo, seno de la raíz cuadrada de, no sé, 3x menos, no sé, menos 2. Entonces acá es como que ustedes deberían sacar primero la derivada del seno, después deberían sacar la derivada de la raíz cuadrada, después deberían sacar la derivada de lo de adentro. ¿Entienden? Entonces ahí es donde a ustedes se les va complicando porque hay múltiples funciones compuestas, ustedes las van anidando poniendo con el por en el medio. Entonces ustedes en un momento como que se marean y no saben cuándo termina. ¿Sí? Yo los voy a ayudar para que hagamos eso en algunos ejercicios. ¿Cómo se termina? ¿Está? Ahora después vamos a hacer, no estos, sino los de la guía. ¿Sí? Perdón, profe, ¿cuál sería la derivada de la raíz? Porque ahora me dejaste con la duda. Está en la tabla. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 por raíz de x. Ah, ok, ok. ¿Y Igual, la raíz de x era 1? La raíz de x, la derivada de x es 1. la derivada de x es 1. Ok, gracias. Lo que hacemos a veces es, cuando ustedes tienen una función, es como que una función compuesta, es como que tenemos una nueva tabla, pero para que la entiendan va a ser como la otra. Supongamos, si ustedes tienen una nueva tabla para las reglas de la cadena, si ustedes es parecida, ¿sí? Si ustedes tienen un número elevado a la x, no, un número elevado a la x no quería yo, un número elevado a la n quería y puse a la x, hagan de cuenta que a es una función, ¿sí? O sea, a es una función. O sea, ustedes van a hacer, ¿cómo lo van a calcular? Bueno, si aplican la tabla anterior sería n por a la n menos 1, porque se le bajaba el exponente, ¿se acuerdan? Después vamos a ver cómo se aplica. Y después deberían calcular la derivada de la función a. Si ustedes tuvieran e a la a, hagan de cuenta que a es una función, van a hacer e a la a por la derivada de a. Si ustedes tienen logaritmo natural de a, es como si tuvieran 1 sobre a por la derivada de a. O sea, lo van anidando con una multiplicación, pero se hace igual la tabla, ¿sí? Si ustedes tuvieran seno de a, hacen coseno de a
por la derivada de A. Coseno de A es la misma tabla, vieron que es lo mismo, pero yo para que entiendan cómo se hace la función compuesta. Siempre se pone con el por y calcula la derivada de afuera hacia adentro. La de raíz de A es como si ustedes tuvieran 1 sobre 2 por la raíz de A, por la derivada de A. Y no sé si nos falta alguna otra, creo que no. Bueno, entonces ahí tienen cómo sería nuestra tabla de derivadas para la regla de la cadena. Esta sería la tabla de derivadas para la regla de la cadena, que es igual que la anterior, nada más que hacemos de cuenta que A es una función. ¿Estamos? Bueno, con esto vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Vamos a poder hacer los ejercicios de la guía. Vamos a ir a la guía, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Y podríamos hacer algunos del 6. Si se animan. ¿Bien? Bueno, vamos a la guía. Ejercicio 1. El ejercicio 1 dice así. Hallar, utilizando la definición, la derivada de la función x en un punto. O sea, nos da un punto que es f de x igual 2x y el punto P es 1, 2. Ustedes normalmente, o sea, salvo que el ejercicio lo diga como está acá expresamente, ustedes cuando quieran calcular una derivada, normalmente van a calcular aplicando las tablas y las reglas, ¿sí? Las propiedades. ¿Bien? Ahora, salvo que lo diga expresamente como este ejercicio, aplican derivada por definición. O sea, ustedes la derivada por definición, que era aplicando el límite, o sea, no lo van a hacer excepto que les diga como acá, háganlo usando la definición, o sea, háganlo aplicando el límite. ¿Bien? Bueno, ¿cómo lo calculamos? Bueno, hacemos el límite cuando x tiende a x0, ¿se acuerdan cómo era la fórmula? Y teníamos f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Bien, entonces hacemos la cuenta. F de x es 2x. ¿Acá cuánto vale nuestro x0, chicos? Bueno, nuestro x0 es 1, ¿no? Porque es este valor. Entonces hacemos 2 por 1, 2, sobre x menos 1. ¿Bien? Y esto es un límite cuando x vale 1. ¿Cómo da este límite? Este límite nos da 0 sobre 0, que es indeterminado. ¿Qué había que hacer con un 0 sobre 0 indeterminado? Saca factor común 2. Vamos a sacar factor común 2, como muy bien dice Cami por ahí. Entonces vamos a tener 2 por x menos 1 sobre x menos 1. Vamos a poder simplificar los x menos 1. Y este límite nos da 2. Quiere decir que la derivada de 2x es 2. ¿Está? Si nosotros lo hubiésemos hecho con la tabla, para que sepan, yo se los voy a mostrar, para que lo traten de ir pensando y masticando de alguna forma, si ustedes tenían
2 por x es como si fuera k por x, ¿no? Si yo tengo 2 por x, la derivada de 2 por x, ¿cuánto me tiene que dar? 2. ¿Por qué? Porque la derivada de k por x es k. ¿Estamos? ¿Vieron cómo si ustedes lo hacen por la tabla o lo hacen aplicando el límite, llegan al mismo resultado, ¿no? ¿Bien? ¿Lo entendieron? Sí. Bien, son re grosos, porque la verdad que a la mañana entender esto, wow. Vamos a hacer el 2 del mismo, a ver. El b, tenemos nuestra función f de x, que dice que es x al cuadrado más 1. Bien, y el ejercicio dice que el punto P es el punto 0,1. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el límite. Cuando x va a x0, que acá nuestra x0 va a ser 0, de f de x, o sea, esta misma función, menos x0. Entonces hacemos 0 al cuadrado, 0, 0 más 1, 1. ¿Bien? Y x menos 0. Nosotros vamos a poder simplificar este 1 con este 1, ¿no? Los cancelamos, porque 1 menos 1 da 0. Y acá tenemos un límite, cuando x tiende al 0, de x cuadrado sobre x. Que esto da 0 sobre 0, o sea que tengo que resolverlo. ¿Cómo lo voy a poder resolver? Bueno, acá arriba es como si tuviera 2 veces la x, y abajo es como si lo tuviera una sola vez. Los puedo simplificar, ¿verdad? O sea que voy a tener que esta cuenta me termina, o sea, de nuestra función, nos va a dar x, ¿sí? Como es un límite al 0, el resultado da 0. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí. Bien, ahora vamos a usar la tabla, el ejercicio 2. Si nosotros tenemos, imagino que ustedes la copiaron. ¿Cuál es la derivada de x? 1, ¿no? 1, bien. Vamos al B. La derivada de x a la, perdón, de x a la 10. ¿Cómo sería la derivada? ¿Se acuerdan? Es como si fuera x a la n. ¿Qué hacían? Al exponente lo bajaban multiplicando y al nuevo exponente le restaban 1. O sea que hacemos 10 por x a la 9. ¿Estamos? ¿La vieron en la tabla? Sí, sí. Bien, si ustedes no me dicen, yo acá voy a hacer de cuenta que entendieron la tabla. Sí, sí, sí. Si tenemos la derivada de, tenemos la función logaritmo natural de x, ustedes me van a decir que la derivada va a ser 1 sobre x. ¿Más o menos cacharon cómo es la idea de la tabla? Sí, profe. Bien, entonces, listo. Salteamos los del 2 y vamos a ver el 3. Vamos a hacer algunos del 3. A mí me interesa más sobre todo que entiendan los del 6. Bien, los demás del 2 se hacen iguales, así que yo no los voy a hacer porque se hacen iguales. Vamos a ver el 3, que es cuando queremos calcular aplicando la regla del producto.
Vamos a ir por uno fácil. Supongamos que tenemos una función que dice que es x por e a la x. Vieron, acá tienen dos funciones multiplicadas, entonces van a buscar la regla del producto. ¿Estamos? ¿Cómo es la regla del producto? La regla del producto era, teníamos dos funciones, teníamos que hacer la primera derivada por la segunda sin derivar. Yo la estoy escribiendo, normalmente no escribo esto, pero para que ustedes se guíen y lo tengan más a mano, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo los voy a guiar y ustedes me van a contestar. Yo voy a escribir lo que ustedes me dicen. La primera derivada es como que esto sería f y esto sería g. Entonces, la primera derivada, la derivada de x, ¿cuánto es, chicos? 1. 1. 1. Entonces pondríamos 1 por g común, o sea, por e a la x. Más la primera sin derivar, o sea, x, por la derivada de e a la x. ¿Cuánto es la derivada de a la x? Igual a la x. Igual. Bueno, quiere decir que el resultado de aplicar la regla del producto me dio todo esto. Ustedes me van a decir, termina acá. Bueno, acá están, eso es lo que yo quiero que entiendan. Acá están aprendiendo cómo derivar. Después el ejercicio van a tener que hacer otra cosa. En el parcial se les va a pedir otra cosa. Pero si ustedes esto no lo saben, no van a poder hacerlo. ¿Se entiende? O sea, el ejercicio no va a ser calcule la derivada del producto. No. Van a tener que calcular otra cosa, pero necesitan saber esto. ¿Sí? Bien, vamos al que sigue. El que sigue dice e a la x por seno de x. ¿Quién se anima? La primera derivada, la derivada de a la x, ¿cuánto da? A la x. Bien. Por la segunda sin derivar. Seno de x. Perdón, acá es por, ahí va. Se me cerró la pizarra, chicos, aguántenme un segundo, a ver. Denme un minutito, perdón. Ahí la ven de nuevo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Genial. Bueno, entonces volvamos a donde nos habíamos quedado. La primera derivada e a la x por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Perdón, no, esto es común. Sin derivar es e a la x, porque es sin derivar, por el seno derivado. ¿Cuánto es el seno derivado? Coseno de x. La derivada del seno es allí coseno de x, como nos decían muy bien por ahí. ¿Bien? Y este sería nuestro resultado. Después vemos qué hacemos con este resultado. ¿Estamos? Pero hasta acá, esto así, ¿lo entendieron ese? Sí, profe. Qué bueno, Sí. la verdad que me pone re contento que lo hayan entendido. Yo ¿Cuál también me pongo contenta porque entendí. sí, es muy difícil esta parte, por eso como que, y es muy o sea, importante que la puedan manejar, porque si no la manejan, se les va a complicar de acá el resto del parcial.
Bien. ¿Quieren hacer otro del 3? ¿Cuál quieren hacer del 3? Que digan, uy, te agarraste el más fácil, hagamos uno más El difícil. más complicado. ¿Cuál es el más complicado? Yo creo que todos son más o menos parecidos, o sea, no es que sea uno más complicado que el otro. Si quieren hacemos el D y hacemos uno más. El D dice así, tienen una función f de x que es x al cuadrado por coseno de x. Entonces, vamos a calcular la derivada. La primera derivada, la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto da? Es como si 2 fuera, por X. es como si fuera X, x a la claro. n. ¿Cuánto da? 2 por X. 2 por x, muy bien, por la segunda sin derivar, o sea, coseno de x, más la primera sin derivar, que sería x cuadrado, por la derivada del coseno de x. ¿Cuánto es la derivada del coseno de x? Menos seno de X. Menos seno de x. O sea, acá ustedes tienen que también tener cuidado con los signos, porque en las trigonométricas, fíjense que acá un menos nos puede complicar todo el ejercicio, ¿no? Esta sería la derivada. Yo a hoy lo dejo así. Después van a ver que la clase que viene vamos a tener que trabajar esto para que les quede otra cosa más chica, más reducida, y lo puedan resolver. Pero más o está la idea. Sí. Vamos a hacer, si quieren, el f, que es seno de x por logaritmo natural, y después vamos a las divisiones. ¿Sí? Seno de x por el logaritmo natural de x. Entonces, la primera derivada, la derivada del seno, ¿cuánto nos da? Coseno de X. Coseno de x por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, seno de x, por la segunda derivada. La derivada del logaritmo, 1 sobre X. 1 sobre X. genial. O sea, me pone contento que lo entendieron, chicos. O sea, no saben qué difícil que es explicar esto virtual. Bueno, ¿entendieron la de la multiplicación? O sea, yo quiero, como les dije, quiero que entiendan más o menos la idea. Después, con todo esto, vemos qué se hace. No se puede tachar esta X con esta X. O sea, les va a quedar así y después vamos a tener que hacer otra cosa. ¿Pero entienden cómo derivar? Sí, sí, se entiende. Genial. Bueno, buenísimo. Son unos genios. Vamos a hacer la del 4. Vamos a aplicar la regla de la división. El ejercicio 4 dice así. Por ejemplo, el 4a. Tenemos función f de x es igual a x sobre e a la x. Acá van a hacer de cuenta que lo de arriba era f de x y lo de abajo es g de x. Y acuérdense que la fórmula para derivar una división era la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo dividido la segunda sin derivar al cuadrado. Vamos a aplicar eso en estos ejercicios de ahora. Entonces, la primera derivada, la derivada de x, ¿cuánto da? 1. 1 por la segunda sin derivar, o sea, e a la x, menos la primera sin derivar, x, por la segunda derivada, la derivada de a la x es A la e a X. la x, ¿sí? Sobre la segunda sin derivar, e a la x, al cuadrado. Más o, ¿va? Bien, vamos a que sigue. En el que sigue tenemos así. Tenemos una función f de x, que es e a la x
sobre seno de x. Lo mismo, ¿no? Vamos a aplicar la regla de la división. La primera derivada, ¿cuánto sería? La derivada de a la x E a la X. es e a la x. Por la segunda sin derivar. O sea, por seno de x. Menos la primera sin derivar, e a la x, por la segunda derivada. La derivada del seno, ¿cuánto es, chicos? Seno de X. Coseno de x Coseno. sobre seno de x al cuadrado. ¿Estamos? ¿Más o Sí. menos entienden cómo funciona la regla de la división? ¿Quieren que hacemos el f que tiene el logaritmo, que a ustedes el logaritmo no les gusta? Sí. Bueno, vamos a hacer el f que tiene el logaritmo y que a ustedes no les gusta. El ejercicio f de ese punto dice así. Tenemos una función f de x, que es seno de x sobre logaritmo natural de x. ¿Bien? Entonces, la primera derivada va a ser la derivada del seno, ¿cómo era? Coseno de X. Coseno de x por la segunda sin derivar, o sea, logaritmo natural de x, menos la primera sin derivar, seno de x, por la segunda derivada. La derivada del logaritmo, ¿cuánto es? 1 sobre X. 1 sobre x Por el logaritmo natural del número, puede ser. sobre el logaritmo natural de x al cuadrado. Ahí va. ¿Sí? Piensen lo Y si mismo. no es logaritmo natural, ¿Cómo? si no es logaritmo natural, porque Si solamente fuera, trabajamos con el natural, si fuera, por ejemplo, ¿cómo? no sé, el logaritmo de 4, qué sé yo. Pero el logaritmo, si no tiene x, el logaritmo de 4 es un número. La derivada de un número, ¿cuánto te da? Claro. Está bien. Ya, te da 0. Entonces, no vamos a ser tan buenos de hacerte algo que te dé muy fácil. La realidad es esa, con lo cual, nada, te va a pasar esto. No, pero si tiene de base un número distinto a 10. Ah, bueno, este no es base 10, esto es base E, porque es el Perdón, logaritmo perdón, si va en natural o base. neperiano, pero si vos tenés logaritmo en base 2, Eso iba. no se puede. Por ejemplo, si no es logaritmo en base 2 o logaritmo en base 3, o sea, no vas a poder hacerlo, ¿entendés? Porque yo tengo agarré mis anotaciones de hace unos años y tengo Ajá. una regla que dice que logaritmo de, con base de un número X, obviamente distinto al logaritmo natural, de X y la derivada era 1 sobre X por logaritmo natural y el número. Sí, sí, y también vas a tener que, si tenías la derivada de un número a la x, también te daba ese número elevado a la x por el logaritmo natural del número, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, nosotros eso no lo aplicamos, pero sí es cierto todo eso. Ah, ok, listo. Gracias. Bien, ahora se está por cortar, cuando volvemos hacemos lo de la regla de la cadena, ¿está bien?
Bien, yo voy a ir al ejercicio 6. El ejercicio 5, chicos, o sea, yo lo salteo, porque el ejercicio 5, o sea, se trata de hacer lo que ya venimos haciendo. O sea, ustedes ya saben calcular una función derivada. O sea, por ejemplo, si quieren hacemos un par, pero como que no tiene mucho sentido. O sea, es aplicar la tabla y fijarse si tienen suma, separan términos y calculan la de cada una. Si tienen un por, eh, hacen la regla de la multiplicación. Si tienen un dividido, hacen la regla de la división. O sea, como que no tiene mucho sentido. Si quieren, vemos un par, no hay problema. ¿Quieren que hacemos alguno del 5? Vamos a hacer, para que tengan una idea, vamos a hacer algunos, para que les sea mejor a ustedes. Vamos a hacer alguno del 5. Total, la clase de hoy es una clase como un poco más corta, porque entendieron toda la primera parte, así que vamos a hacer algunos. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen que calcular la derivada de 10x al cuadrado, ¿cómo la harían? ¿Se animan? Si no, los ayudo. Ustedes tenían en la fórmula, ¿Sería 10 por 2x? ¿O estoy mal? ¿quién dijo 10 por 2x? Calixta, ¿no? Qué genial. Sí. 10 por 2x, buenísimo, o sea, me da 20x. Ella lo que hizo fue, aplicó dos tablas al mismo tiempo. Un número por algo va a ser ese número por la derivada de la función. Entonces, 10 por la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado, ella ha usado la que dice x a la n, entonces le quedó de x al cuadrado, le quedó 2x o 2x a la 1. Entonces 10 por 2x da 20x. ¿Entienden cómo sale? No es tan chino, ¿no? Sí, sí, se entiende. Es como de razonarlo un poquito. ¿Sí? Si vamos a otro, por ejemplo, no sé, yo como para que puedan ver distintos casos. Si tienen 2x más coseno de x. Bueno, acá sacan la derivada de cada término. La derivada de 2x, ¿cuánto da? 2. Y la derivada del coseno de x, ¿cuánto da? Menos seno de Menos x. seno de x. Entonces, ahí ya está. Se ve, es como sencillo, ¿no? Bien, ¿entienden más o menos cómo funciona este ejercicio? O sea, este ejercicio funciona de esta forma. Tienen que darse cuenta de, si tienen así, como hizo en el primero Calixta, que está re bien, es resuelven aplicando la tabla y después hacen la cuenta final. Si tienen con dos términos, hacen cada término. Si tienen dos términos y uno de los términos es la multiplicación o una división, van a tener que hacer eso. Primero, vamos a hacer el K, que es el periodo más completo de estos, y después nos vamos a ir a los del 6. El ejercicio K dice, por ejemplo, x por e a la x más 7x. Esta sería nuestra función. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que yo hago normalmente siempre es separo en términos. Entonces sé que tengo que calcular la derivada de cada término, ¿bien? Entonces, ¿cómo van a hacer? Bueno, ¿qué es el primer término? Una multiplicación. Entonces, en ese término van a tener que aplicar lo del producto, ¿se acuerdan? Entonces hacemos la primera derivada, o sea, la derivada de x, ¿cuánto nos da? 1 1. por la segunda sin derivar, e a la x, más la primera sin derivar, x. Por la segunda derivada, la derivada de a la x, ¿cuánto nos da? E a la X. E a la x, más, y ahora hacemos la derivada del otro término, la derivada de 7x, ¿cuánto es, chicos? 7. 7. Bueno, listo, entonces ahí terminan. Más o menos van agarrando la onda. Sí, no es tan complicado, pero es aprendértelo, cómo sea, cómo va. Totalmente. Es exactamente eso. El problema que van a tener ustedes cuando vayamos avanzando, no en las primeras clases de derivada,
cuando empecemos con integrales es que van a tener una tabla también de integrales, y cuando yo les diga, ¿cuál es la integral de x? Y ustedes van a decir 1, y no es 1, es otra cosa, ¿sí? Claro, sería confundirse con las tablas. Ahí es donde sí, ahí es donde ustedes se confunden, y yo me río porque ustedes vienen con el chip de las derivadas y van a decirme, o sea, al revés el resultado, o sea, nada. Es cuestión de manejarlo. ¿Bien? Bueno, los del ejercicio 5 funcionan de esa forma, así que yo no voy a hacer más del 5, los pueden hacer ustedes, ¿sí? Ahora vamos a la parte divertida, vamos a hacer los del ejercicio 6. Vamos a hacer algunos, no vamos a hacer todos. Y con lo que vimos hasta ahora podrían hacer hasta el ejercicio 6 incluido de la guía. ¿Bien? Y los voy a dejar antes, ¿por qué? Porque yo sé que todo esto hoy temprano a la mañana y hay gente que es la primera vez que lo ve, por ahí es demasiada información, no los quiero matar, ¿sí? Bien, vamos a hacer el 6A, vamos a hacer varios de este para que lo vayan entendiendo. El A dice 2x más 4 a la 7, ¿no? Entonces, ustedes van a derivar de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque acá hay como si fueran dos funciones. Yo esto se lo hago para que piensen, pero no se los voy a decir todo el tiempo. Ustedes tienen que pensar que tienen una función f, que es 2x más 4. Y tienen una función g, que es... No, perdón, al revés. No me gustó como lo escribí. Ustedes hagan de cuenta que ustedes tienen una función f, que es x a la 7. Y tienen una función g, que es 2x más 4. Entonces ustedes hicieron f o g y reemplazaron a la x de la f por g. Entonces ahí es donde ustedes tienen que razonar y tienen que aplicar la regla de la cadena. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se deriva lo de la cadena? ¿Se acuerdan cómo puse yo cómo se derivaba lo de la cadena? Primero la x a la 7, que te quedaría como 7x a la 6. ¡Qué genia, Cami! Muy bien, esa es la idea. Entonces, vamos a derivar de afuera hacia adentro. Entonces, lo que está más afuera, ¿qué es? Es el 7. ¿Bien? Entonces, ustedes cuando lo derivan, como contaba Cami muy bien, si ustedes tienen algo elevado a la 7, van a ser 7 por el algo elevado a la 6. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Por, y ahora derivan lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de 2x más 4? ¿2 más 4? ¿Quién me dijo 2 más 4? Yo, Calixto. La derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. ¿Y la Dos. derivada de 4 cuánto da? 0. 0. Entonces, Ah, sí, es verdad. es Claro. 2, ¿verdad? Podría ser después 2 por 7, 14, si quiero. ¿Estamos? Pero esta sería la respuesta. ¿Bien? Vamos con otro. Uy, qué maldad con el B, pero lo vamos a hacer, ¿sí? El B dice así. Para que vean que esto no podría ser peor, ¿no? Acá se empieza a complicar un poquito y nada, a mí me divierten estos ejercicios que son un poquito más largos, ¿sí? Ustedes tienen esto. Tienen una multiplicación de dos funciones. ¿Se acuerdan que cuando ustedes tenían dos funciones multiplicadas tenían que hacer f de x derivado por g común más f común por g derivado? ¿Hasta acá estamos bien? Esto es lo que ya sabíamos hacer. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces tendríamos que hacer. Acá es como que esto sería f y esto sería g. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
la primera derivada hay que aplicar la derivada del logaritmo natural de 3x más 1. ¿Qué pasa con eso? 1 sobre 3x más 1. Claro, pero esto es como si fuera una función compuesta, porque si yo tengo el logaritmo natural de 3x más 1, yo esto se lo estoy haciendo todo para razonar, no lo voy a hacer, como le dije, no lo voy a hacer todo el tiempo, pero es como si ustedes tuvieran una f de x que fuera logaritmo natural de x, y como que tuvieran una g de x que es 3x más 1. Entonces, cuando alguien aplicó f o g, les quedó el logaritmo natural de 3x más 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes quieran calcular la derivada de f, van a tener que aplicar la regla de la cadena. Entonces, ustedes hacen la primera derivada, la derivada del logaritmo natural de 3x más 1 va a ser 1 sobre 3x más 1 por la derivada de lo de adentro, que es 3, porque aplicaron la regla de la cadena, por la segunda sin derivar, 2x, más la primera sin derivar, logaritmo natural de 3x más 1, por la segunda derivada. La derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, esta sería el resultado de nuestra derivada. Ya me parece que no les gustó tanto este ejercicio. Para, duda. ¿El 3 de dónde Claro. lo sacamos? ¿Cómo? El 3 que ¿Por qué? pusiste. Porque vos derivás de afuera hacia adentro, vos calculás. Claro. La derivada del logaritmo es 1 dividido, entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 dividido, entonces vos tenés 1 dividido 3x más 1. Por, cuando vos aplicabas la cadena, hacías la derivada de lo de adentro. La derivada de 3x más 1 es como Sí. si tuviera que poner 3 más 0, ¿entendés? 3 más Claro, sí, sí, sí. es 3, ¿estamos? Sí, ahí entendí. Ahí O sea, está. ya el ejercicio vieron que se nos viene complicando un chiquitín más, no es tan sencillo como era, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que tienen que ver a veces, que cuando ustedes tengan que aplicar el producto o la división, van a tener que aplicar la regla de la cadena también. Qué maldad, ¿no? Vamos con otro. Vamos, voy a ser malo, vamos con el D, porque si me agarro el fácil, ustedes me van a decir, no, te agarraste el fácil, yo no me quiero agarrar el fácil. Sí, porque ustedes después me dicen, no, te agarraste el fácil. Vamos con el D. El D dice así, f de x igual e a la 2x por coseno de 3x. Entonces tenemos una multiplicación. ¿Cómo era la multiplicación? La primera función derivada. ¿Cómo es la derivada de e a la 2x, chicos? A la 2x. A la 2x, claro. E a la 2x por 2, porque tienen que aplicar la regla de la cadena. O estamos derivando de afuera hacia adentro. Ustedes no tienen e a la x, tienen e a la 2x. ¿Sí? ¿Lo entienden eso? Sí, yo entendí. Bien. Por la segunda sin derivar, coseno de 3x. Me cuesta entender, hay algo que habías dicho antes, no sé si te acordás que decía 2x más 4 y todo eso a las 7. Y antes hiciste primero como que derivaste como si fuese x a las 7 y acá estás haciendo primero La e. la derivada de e, pero ¿por qué? Y después la del 2 a la x, el 2x, perdón. No sé si se entiende lo que voy, pero como que Bueno, yo te entiendo voy a como que ayudar estás para haciendo al saber. revés. No, primero, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. ¿Entendés que hay que usar la regla de la cadena? Sí, sí, sí. Genial. Yo te voy a ayudar para saber cómo derivarlo. ¿Estamos? Entonces, yo tengo como una mini técnica, ¿no? Vos vas a saber que tenés que derivar el paréntesis y el 7, pero vos decís, ¿qué derivo primero? Bueno, mira, yo te voy a ayudar. Para saber qué derivas primero, vos hacés de cuenta que vos sabés cuánto vale tu x. Hacés de cuenta que vos sabés cuánto vale x. Ponele que tu x valga 2. ¿Qué haces primero? Haces 2 por 2
4. 4 más 4, 8. Y después haces elevado a la 7. ¿Estamos de acuerdo ahí con la cuenta? Sí, sí. Entonces, lo último que haces es lo primero que vas a derivar. Primero derivamos el 7. 7 por 2 a la x más 4 a la 6. Y ahí Pero derivaste ¿y eso como? el exponente por la derivada de lo de adentro. La derivada de 2x más 4 es por 2. Claro, pero ¿y por qué cambia entonces con el caso de a la No, 2x, no por ejemplo? cambia, no lo estás razonando. Suponte acá lo mismo. Suponte que tu x valiera 4. ¿Qué haces primero? 2 por 4. Y a lo que te da, haces e a la 8. ¿Entendés? Lo Ah, ok. último que Sí, haces sí, sí. es lo primero que derivás. Claro, claro, claro. Gracias, perfecto. No, pero igual a mí lo que me importa es que está muy buena la pregunta, pero lo que me importa es que lo entiendan. ¿Sí? Pero está re bien la pregunta. Claro, ahí sería como 2 por uno, ¿no? O sea, claro, la X derivada. Claro, No. 2 por 1, perfecto, 2 por 1, 2. Yo cuando es por 1 no lo pongo, ¿entienden? Sí, sí. Pero es 2 por 1, está bien lo que decís. Pero ¿entendieron eso que me estaba preguntando Calixta recién? Que es fuera de chiste, o sea, por ahí dicen, uy, qué pregunta boba. No, es re importante lo que preguntó y es re importante mi respuesta, como para que sepan, cuando tengan que aplicar la cadena, cómo hacen para saber qué es lo primero que tienen que derivar, porque tienen un montón de cosas, qué es lo primero que tienen que derivar, ¿sí? Bien, bueno, ahí derivamos, hicimos la primera derivada, sería e a la 2x por 2, por la segunda sin derivar, que sería coseno de 3x, más la primera sin derivar, que sería e a la 2x, por la derivada de esta que está acá, coseno de 3x. ¿Cómo pensás que sería, Calixta, esta? A ver, La derivada de coseno 3x. la derivada de coseno de 3x, ¿cómo sería? Primero tenemos que sacar la derivada de 3x, que sería 3, me imagino. Y No, después poner al menos. revés, pensá lo que te dije hace un ratito. Hacé de cuenta que vos sabés cuánto vale la x. Entonces, suponte que la x vale 2. ¿Qué haces primero? ¿Calculás el coseno o haces 3 por 2? Ah, va a ser al revés, ok. Va a ser menos seno de x por O sea, 3. vas a tener menos seno de 3x, porque acá no tenés x, tenés 3x, así que vas a tener menos seno de 3x, y ya derivaste el coseno. ¿Cuánto es la Claro, derivada claro. de 3x? 3. Por 3. ¿Entendés cómo funciona, más o menos? Sí, 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 está bien. La verdad es que te lo entendí, pero en el momento es como que me tengo que poner a pensar mucho porque me confundo. Pero está bien, gracias. No, bueno, y aparte es muy temprano en la mañana para pensar todo esto, que tampoco es menor, ¿no? Bien, más o menos va. Sí, Bien, profe. vamos a hacer otro. ¿Cuál quieren hacer? ¿Cuál les parece que quieren hacer? Yo hago el que ustedes me digan de la guía. ¿Qué quieren hacer? El E no me parece porque el E es muy repetitivo, muy que no tiene mucho. ¿Quieren que hacemos el H? Vamos al H. Lo decidí yo el H, porque ustedes no sé por qué al logaritmo le tienen fobia, no lo comprendo. El ejercicio, sí, le tienen fobia, no sé por qué. Nada, logaritmo natural al A mí me cubo. recostó entender el logaritmo. A todo el mundo le cuesta entender el logaritmo y las trigonométricas. No sé por qué, pero no son tan difíciles. 7x al cuadrado más x más 2. Yo lo que voy a hacer, porque ustedes no lo entienden, se los voy a explicar por primera vez para que sepan. Ustedes cuando vengan este 3 acá, es como que tienen esto. Tienen el logaritmo natural de 7x al cuadrado más x más 2, todo elevado al cubo. ¿Está? O sea, así sería la mano. ¿Sí? Que tengan el 3 acá, es como que lo tengan así. Yo no hice nada, lo escribí diferente para que sepan cómo aplicar la regla de la cadena. O sea, no hice nada. Bueno,
Ahora, ¿cómo vamos a aplicar la regla de la cadena? ¿Qué vamos a derivar primero? X a la 3. Perfecto. ¿Quién? ¿Cami? Sí. Vos ya viste derivadas en el cole, Cami, ¿no? No. Ah, ¿no? Uy, eso es una grosa entonces. Bueno, vamos a derivar primero el 3. Entonces, es 3 por logaritmo natural de 7x al cuadrado más x más 2, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea, el 3 se bajaba multiplicando y al exponente le restábamos 1. ¿Estamos hasta acá? Con eso derivamos el exponente. Ahora vamos para adentro. ¿Qué vamos a derivar primero? ¿El logaritmo o el paréntesis? Logaritmo. Logaritmo. El logaritmo. ¿Cómo es la derivada del logaritmo? 1 1 sobre sobre X. X. O sea que vamos a poner 1 sobre 7x cuadrado más x más 2. Y con eso ya derivamos el logaritmo. ¿Qué nos queda para derivar? El paréntesis. Bueno, vamos a derivar el paréntesis. El paréntesis son una suma de varios términos. Entonces, ¿cómo se derivaba por término? Hacíamos la derivada de cada término. La derivada de 7x cuadrado, ¿cuánto es? 7 por 2X. O sea, 14x. La derivada de x, ¿cuánto nos da? 1. 1. Y la derivada de 2, 0. 0. 0. O sea que no hace falta poner más 0. Yo no lo pongo porque sumarle 0 no afecta nada. Bueno, y esa sería la derivada de nuestra función. ¿Se entiende más o menos este chino? Sí. Sí. Perdón, yo no inventé esto, no tengo tanto tiempo libre para inventar todo esto. Yo no fui. O sea, yo sé cómo funciona, pero no lo inventé yo. Bien, vamos a hacer el K. Y después vamos a hacer alguno más que ustedes me pidan, y si no, los dejo con la clase de hoy que fue bastante fuerte. Supongamos el K. El K tenemos f de x es igual al logaritmo natural de 2x más 1 sobre x más 3. Bien. Bueno, acá hay que aplicar la cadena. ¿Cómo piensan que sería? ¿Qué hay que derivar primero? ¿Lo de adentro o el logaritmo? El logaritmo. Bien, entonces si derivamos el logaritmo, lo que vamos a hacer nosotros va a ser que la derivada sea 1 sobre el paréntesis. O sea, 1 sobre 2x más 1 sobre x más 3 por. Y ahora hay que derivar el paréntesis. ¿Qué es el paréntesis, chicos? La regla de la división. ¡Ay, la regla de la división! Muy bien, vamos a aplicar la regla de la división. Entonces, la primera derivada, la derivada de 2x más 1, ¿cuánto es? 2. Por la segunda sin derivar, x más 3, menos la primera sin derivar, 2x más 1, por la segunda derivada, la derivada de x más 3, ¿cuánto da? 1, 1. sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Y todo esto tan bonito es nuestra respuesta. Igual a mí yo me llevo que se dieron cuenta que tenían que aplicar la regla de la división ahí adentro. O sea, muy bueno las personas que se dieron cuenta que adentro teníamos una división y había que aplicar la regla de la división. ¿Sí? Bien, ¿quieren hacer alguno más? ¿Alguno que ustedes digan, uy, es re difícil, no sé cómo lo haría? Más o menos funcionan así, ¿bien? Estos ejercicios de la regla de la cadena. En general son así y ustedes tienen que ir mirando de afuera hacia adentro, aplicando las tablas y las reglas de derivación. ¿Sí? Profe, ¿Sí? el G creo que era que decía seno a la 2 de... Ahí te...
Seno al cuadrado De de 2x más 1. 1. ¿Quieres hacer ese? Sí, sí. Bueno, vamos a hacerlo. El G dice seno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x más, de 2x más 1. 2x más 1. Yo lo que hago generalmente cuando los tengo así el cuadrado, para ustedes, para mí es igual, pero yo antes de hacer algo, los escribo diferentes para que ustedes lo entiendan. Es como que ustedes tuvieran seno de 2x más 1, todo elevado al cuadrado. Y o sea, acá no hice nada, lo escribí diferente para guiarme qué derivar primero. Entonces vamos a trabajar aplicando la regla de la cadena. Entonces, ¿qué derivaríamos primero ahí? A ver. Quedaría 2. 2 por seno de Perfecto. 2x más 1. Ustedes hacen 2 por seno de 2x más 1. Esto quedaría elevado a la 1, que pueden no ponerlo, yo lo pongo para que se guíen porque es el primer día que ven derivados. Al exponente le tenían que restar 1, ¿bien? Por, y ahora empiezan a derivarlo de adentro. ¿Qué van a derivar primero? ¿El seno o el 2x más 1? El seno. Seno. Perfecto, la derivada del seno, ¿cuánto da? Coseno. O sea que vamos de a poner coseno de 2x más 1. Ya derivamos el cuadrado y derivamos el seno. Nos queda derivar el paréntesis. ¿Cuál es la derivada del paréntesis? 2 y 2. 0. Ah, no, 2. sí, Porque 2 más 0 es 2. ¿Estamos? sí. Entonces, esta sería la respuesta. Perfecto. No sé, yo porque me acordaba que yo sí vi derivadas y me gusta el tema y todo, pero me acuerdo que esta cosa específica del seno a la 2, el profesor me había explicado un quilombo, no sé qué me No, yo había lo que dicho. hago es ponértelo acá para que te des cuenta que primero tenés que derivar el cuadrado, ¿entendés? Sí, 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 así está perfecto. Sí, Para que gracias. es más fácil, ¿no? Bueno, bien. Entonces, más o menos ¿cuál va a ser la dificultad del parcial? Que en el parcial, o sea, ustedes, nosotros, no de maldad, no le vamos a decir aplicar la regla de la cadena o aplicar lo de la multiplicación o división. Ustedes van a tener una función, van a tener que derivarla aplicando todo esto que vimos hoy, que no le vamos a decir si va a ser cadena, si va a ser multiplicación, si va a ser división, qué hay que hacer. Ustedes eso ya hoy lo entendieron, qué es lo que hay que hacer, y con eso que derivaron, ¿sí? Vamos a hacer otra cosa. Esa otra cosa la vamos a ver la clase que viene. ¿Está? Ok, perfecto. O sea, ¿qué les recomendaría? Lo que yo les recomendaría es que ustedes, o sea, hoy vamos a dejar acá, yo lo que les recomiendo es que ustedes hagan del ejercicio de derivadas, que hagan hasta la práctica 1, incluida, ¿está? Perdón, de la práctica 5 hasta el ejercicio, perdón, de la práctica 5, porque acá ya cambiamos la parte, de la práctica 5 hasta el ejercicio 6, hagan todo lo que puedan, ¿sí? Hagan todo lo que puedan. Y donde ustedes tienen el resuelto, donde tengan alguna duda, me avisan, ¿está? Nosotros en la clase que viene vamos a ver el primer tema del parcial, que sería recta tangente, que serían los ejercicios 7, 8 y 9. Y después vamos a hablar de, también el mismo día, de intervalos crecientes o decrecientes, máximos y mínimos, que son los del ejercicio 12 y 13, que esto, más allá de que es nuevo, ustedes ya más o menos saben cómo funcionan sin conocerlo, pero ya saben cómo funciona. ¿Está? Eso lo vamos a ver la clase que viene, que sería el martes. Y una vez que hicimos eso, la clase que viene, el viernes que viene va a haber un repaso general de todo. ¿Por qué? Porque la otra semana vamos a arrancar con integrales. Entonces yo le voy a explicar cómo calcular una integral que es al revés que la derivada. Van a tener reglas para sacar integrales,
van a tener una tabla de integrales y se les va a hacer matete. Entonces, yo necesito que sepan bien derivadas para poder calcular una integral. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien, así que bueno, chicos, hoy los dejo acá. Practiquen todos los que puedan del ejercicio 1 al 6. Y si van teniendo dudas, escriben, ¿sí? Pero es re importante que esto lo vayan siguiendo, porque si no, o sea, no dejen para lo último, porque acá ahora sí se les complica a ustedes si van dejando para el final, porque yo voy a avanzar con la clase y si no saben derivar, no van a poder, o sea, no vamos a poder calcular ni la recta tangente, ni un máximo ni un mínimo, que sería lo de la clase que viene, y tampoco van a poder calcular una integral, que eso sería la semana que viene. O sea, se les traba todo, ¿sí? Bien. Con recta tangente te referís a lo de seno sobre coseno, ¿verdad? ¿O es otra cosa? No, cuando hablamos de recta tangente, ya igual lo vamos a explicar, voy a hacer como una mini introducción por la pregunta tuya, si no, no lo hubiese hecho. Cuando hablamos de una recta tangente, nosotros vamos a tener una función común, como una cuadrática, o como una función cuadrática, por ejemplo, donde la recta se llama recta tangente cuando hay una recta que corta en un solo punto a nuestra función. O sea, vas a tener una función común, como las que ya conocimos en la primera parte de la materia, donde nosotros vamos a trazar una recta tangente y corta nuestro gráfico en un solo punto. Cuando se corta en un solo punto, se llama recta tangente. Ok, gracias. ¿Sí? Bien, y eso es lo que vamos a hacer nosotros la clase que viene. Bien, bueno, igual me gustó la clase de hoy, me di cuenta que entendieron un montón, así que bueno, nada, métanle y bueno, muy buen fin de semana. Chao, profe, igualmente. Chao. Igualmente, Voy a tratar de profe. Nos subirlo hoy vemos. si puedo, si no los puedo subir hoy, lo subo mañana a la clase, así la terminan también pronto para que puedan repasarlo, ¿vale? Dale, Dale, gracias. profe, Gracias. chao. Dale, nos vemos.